con la UNSA. Siempre tenemos la asistencia técnica de Adolfo Fioranelli, hijo, y vamos ingresando en esta primera parte. Hoy, como ustedes han leído, vamos a presentar a Diego Barovero. Diego Barovero es un abogado egresado de la UBA, de la Universidad Nacional de Buenos Aires, es docente en Derecho Constitucional y Derecho Parlamentario, profesor en el Colegio Nacional Buenos Aires. Es presidente del Instituto Nacional Irigoyeniano e impulso Agrupación de Arte y Letras de la Boca. Es autor de múltiples artículos periodísticos y libros de historia. Hay uno que yo puedo recomendarlo, que es La polémica con Osvaldo Bayer sobre la Patagonia rebelde, que ha hecho hace unos años. Pero yo lo recomiendo porque es uno, creo que de los pocos, o el único que se le plantó a Osvaldo Bayer en el planteo que hace de la historia, de su visión desde la izquierda, de aquellos hechos durante la presidencia de Irigoyen. Y bueno, Diego con muy buenos argumentos lo rebate a este historiador. Después ha escrito Caudillos y protagonistas políticos en la boca del riachuelo, Arturo Morroy, Entre el ensueño y el sacrificio, Ricardo Rojas, De las letras a la política, Radicalismo, un siglo y cuarto de historia argentina, otro libro muy bueno en que cada personaje de la historia radical tiene alguna palabra de Diego dándole su perfil y ubicándolo en la historia. Y también ha colaborado en la difusión del último libro, del libro póstumo de Irigoyen, que fue Confidencias, que se presentó hace un par de años. Con esto brevemente todos lo conocemos, solo esperamos la palabra de Diego, que hoy nos va a hablar de Aristóbulo del Valle, en el ilicio de la UCR, a 130 años de la Revolución del Parque. Diego, bienvenido y la palabra es tuya. Bueno, muchas gracias. Gracias, Juan Carlos, gracias por la presentación y gracias a los amigos del Observatorio y a la UNSA por esta invitación. Y a todos los amigos que están en la sala, les quiero agradecer por la paciencia de prestarse a una nueva aparición virtual del suscripto, que ya me parece que algunos deberían estar bloqueándome para no recibir más mensajes o invitaciones a eventos digitales. Bueno, muchas gracias por la fidelidad, por seguirnos, por estar acá. La verdad que la invitación me dio pie para, si bien este fue el año en el que hemos conmemorado los 130 años de la Revolución del Parque, la Revolución del 26, 27, 28, 29 de julio de 1890, hemos dejado de lado a una personalidad significativa de protagonismo central y presencia estratégica en esa revolución. Los radicales, habló como radical, si alguno de los presentes en la sala no lo es, sepa entender que mi visión del tema va, o sea, parte de la buena fe de reconocerme radical, advertirles, pero eso no va a quitar que me refiera a las situaciones que van a ser objeto de la charla, en cuanto a la objetividad o la mayor ecuanimidad posible. O sea, no está teñido de partidismo, pero me interesa siempre, por honestidad intelectual, señalar anticipadamente, para el que no me conoce, aunque acá la enorme mayoría ya nos conocemos, que yo hablo de la historia desde una perspectiva radical, sin desmerecer las distintas visiones que hay sobre la historia argentina y tomando lo que resulte más rico de cada una de ellas. Refiriéndome a la figura de Aristóbulo del Valle, déjenme decir antes como una especie de pequeña introducción, cuando se refiere a lo que sería la bajada de título, en términos periodísticos de la charla, a 130 años de la Revolución del Parque, es una revolución que solemos autoatribuirnos los radicales o el radicalismo, cuando desde el punto de vista estrictamente técnico, histórico, no es así. Es una revolución donde van a estar todos los que después van a hacer el radicalismo, van a constituir la Unión Cívica Radical, pero es más que una revolución radical.
es una revolución de un movimiento político más abarcador que el radicalismo. De hecho, estaban los mitristas allí, estaban los católicos que se oponían a la legislación y a las medidas de corte liberal de las presidencias fundamentalmente de Roca y bueno, de Juárez Celman también. O sea, era más ecléctica esa unión cívica. Después se produce el famoso episodio de la ruptura posterior al acuerdo Mitre-Roca, que es la que rompe la Unión Cívica y ahí es la partida de nacimiento de la Unión Cívica Radical. Pero el personaje al que vamos a referirnos es precisamente, a mí me gusta señalarlo porque es como una bisagra entre la Unión Cívica y la Unión Cívica Radical, pero me parece que está más de este lado que del otro. Los hechos, su trayectoria, su visión, su concepción de la política y su trayectoria vital, que es breve porque, como vamos a ver, también muere joven como Alem, unos meses antes que Alem muere, pero él no muere por mano propia como Alem, sino que muere por un derrame cerebral. Aristóbulo del Valle es un protagonista importante de esa segunda mitad del siglo XIX. Es un hombre nacido en 1845 en la ciudad de Dolores, hijo de un militar de campaña, Narciso del Valle y de Isabel Valdivieso, que viene a Buenos Aires a estudiar abogacía. Se recibe en una generación que se puede calificar de brillante. Pertenece a la generación llamada del año 1869, que integraba con Leandro Alem, con De María, con José Terry, con Carlos Pellegrini, o sea, figuras notables de los inicios del nacimiento del derecho argentino, de los primeros egresados de la facultad posterior a la organización nacional, de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires, donde además de egresado, de alumno y egresado de esa facultad, Del Valle va a descollar como docente. Hace unos años atrás tuve que presentar una ponencia en el Instituto Gioja, que precisamente la tengo acá como ayuda en memoria porque fue publicada en la revista Academia, revista sobre enseñanza de Derecho, y se llamaba Aristóbulo del Valle, egresado y profesor de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires. Es interesante porque Del Valle hace una recorrida que era muy común en los hombres públicos de la época. La cátedra, la tribuna, el parlamento. O sea, el recorrido de Del Valle es el recorrido de los hombres públicos más brillantes del siglo XIX y parte del siglo XX en la historia argentina. Del Valle un poco ignorado, y sobre todo ignorado por los radicales. Hay una versión de la historia que sostiene que Del Valle técnicamente nunca integró las filas de la Unión Cívica Radical, y acá quiero hacer un reconocimiento que tiene que ver también con la honestidad intelectual que debe presidir todas nuestras reuniones, todas nuestras presentaciones. Quiero decir que la persona que primero se dedicó a la trayectoria política de Aristóbulo del Valle, y lo hizo muy bien, fue una profesora de historia, presumo fallecida, porque era una mujer mayor hace unos 20, 25 años atrás, en esos libritos de la colección Biblioteca Política del Centro Editor de América Latina, que eran unos libritos chiquititos, de la profesora Olga Bordi de Ragucci, una especialista en historia urbana, había escrito sobre el cólera en Buenos Aires. Raramente tenía una tesina que, si no me equivoco, había utilizado para la licenciatura o para un profesorado, que se llamaba Aristóbulo del Valle, los orígenes del radicalismo. Y siguiendo un poco ese trabajo de Olga, a la que tuve la suerte de conocer, después le perdí el rastro, por eso presumo que por una cuestión etaria, a lo mejor ya no está con nosotros. Es un trabajo interesante porque el recorrido de la vida de Del Valle, ella lo muestra como que es lo que quería hablar con ustedes, lo muestra como una continuidad entre los inicios de Del Valle como abogado, como constitucionalista, porque era profesor de Derecho Constitucional. Él hace una carrera como docente de la Universidad de Buenos Aires, que es reconocida, por solo nombrar uno, podría nombrar varias docenas de testimonios, vamos a decir Alfredo Palacios, que en algún momento se refiere a la vieja Facultad de Derecho de la calle Moreno al 300, que está donde ahora funciona el Museo Etnográfico Juan Bautista Ambrosetti,
Dice, cuando uno pasaba por un aula que rebosaba de público y que no había lugar y que la gente estaba agolpada en ventanales y en la puerta de entrada, no había duda que estaba hablando Aristóbulo del Valle de la Constitución, porque además tenía la particularidad de ser considerado el príncipe de los oradores. Fue un senador por la ciudad de Buenos Aires, entonces capital, muy reconocido, una verba encendida con la cual él desarrolla una carrera política, como les decía, que está entre la cátedra, la tribuna y el parlamento, y acá el reconocimiento a Olga, que ella demuestra con material importante, con documentos, con documentos hemerográficos, señala la preponderante presencia de Aristóbulo del Valle en todo lo que es el proceso originario de la Unión Cívica Radical. Es decir, entre la ruptura que se produce luego de la Revolución de 1890 y cuando se cristaliza el acuerdo Roca-Mitre, que motiva el nacimiento de la Unión Cívica Radical, lo va a mostrar a Del Valle siempre cerca, con Alem porque eran amigos, compañeros de bancas en el Senado, pero además estaban indisolublemente ligados desde el punto de vista personal e ideológico. Habían estado de jóvenes muy cerca se habían formado en una escuela política que creo yo que es sumamente interesante señalar, que es la escuela de dos grandes maestros de la Argentina, de Domingo Faustino Sarmiento y Vicente Fidel López. Los dos tuvieron ese origen, Del Valle a lo mejor un poco más activamente que Alem. Alem, recordemos que tiene una actuación destacadísima en la legislatura de la provincia de Buenos Aires, en los debates sobre la federalización de lo que era entonces la capital provincial y que se convertiría en capital federal, en estos tiempos que estamos discutiendo la cuestión de porteños sí, porteños no, si la opulencia de la porteñidad, podemos señalar sin sentirnos responsables ni culpables que nuestro padre fundador fue tal vez el primero, el que lo vio con mayor claridad. Está el libro de Antonino Salvadores, La profecía del 80, cuando durante varias sesiones Leandro Alem en la legislatura impugnó la política de federalizar la ciudad de Buenos Aires porque señalaba cómo iba a influir eso negativamente en la construcción de un Estado federal, con una capital, una ciudad macrocefálica que era el puerto, el centro político, económico y comercial, y las extremidades y el resto del cuerpo de la nación absolutamente raquíticos. Bueno, ese señor fue el fundador de la Unión Cívica Radical. Y otro señor, más o menos 100 años después, vino con la propuesta del traslado de la capital y la federalización de un nuevo Estado como ciudad-estado, capital del Estado federal, en el sur de nuestro país, que hubiera ayudado a descomprimir este aglomerado urbano que tiene las problemáticas que estamos viendo en la actualidad en situaciones como la pandemia, no solo por la pandemia, sabemos lo negativo que significó también de la hiperconcentración de todo en este centro, en lo que hoy decimos área metropolitana. Pero bien, volviendo al tema que nos ocupa, Aristóbulo del Valle junto con Alem inician su carrera política al lado de dos grandes maestros de nuestra historia, de los hombres que, uno de ellos, el que diseñó gran parte del país que 100 años después sería realidad, Domingo Faustino Sarmiento. El otro, testigo viviente, la historia parlante de la Argentina. Acá voy a declararme absolutamente irigoyenista en señalar que yo en historia no puedo seguir a Bartolomé Mitre, sino a Vicente Fidel López, porque además era un hombre que tenía una memoria extraordinaria, había recibido la tradición oral de Vicente López y Planes, su padre, tenía archivos de todas las conversaciones, y fue un protagonista de la historia argentina del siglo XIX, y hasta bien entrado en años, porque fue integrante de la Unión Cívica, también fue ministro. Bueno, esos eran los maestros con los cuales se formó Aristóbulo del Valle y que Alem también tuvo la oportunidad de formar. Pero del Valle y Alem tienen un momento también en el que confluyen juntos con otro personaje de nuestra historia, que es Roque Sáenz Peña, que va a ser protagonista con Hipólito Yrigoyen de la construcción de la República Democrática tal cual la conocemos hoy, con el derecho del sufragio y la democracia asentada sobre el principio de la soberanía popular y el derecho del voto. En 1877, opuestos a la conciliación, así se llamaba, la conciliación establecida
entre Alsina, Avellaneda y Mitre, ellos formaron el Partido Republicano, una especie de embrión del radicalismo, con principios republicanos muy claros, muy parecidos a los principios que vamos a conocer en la Revolución del Parque y que después se van a convertir en ese corpus doctrinario prefundacional de la Unión Cívica Radical, ¿no es cierto? Constitución, sufragio, federalismo, república, autonomía municipal. Pero a mí me interesa también señalar algo muy particular en Del Valle. Más allá de su capacidad estratégica, su visión organizativa, su gran capacidad de trabajo, algo que no se reconoce. Se habla mucho, cuando se habla de la Revolución del 90, se habla de Alem, el jefe civil, el presidente de la Junta Revolucionaria. No se dice, o se dice poco de Aristóbulo del Valle. Aristóbulo del Valle es el nervio motor de la Revolución del Parque. Aristóbulo del Valle, desde el estudio jurídico que él tenía en la calle Rivadavia al 500, tenía el motor de la organización revolucionaria, porque además él era el que traía a los adherentes a la revolución, el que negociaba con los jefes militares, el que era un poco el armador de todo eso. Esa capacidad organizativa de Aristóbulo del Valle, que a veces dejamos de lado, también fue esencial en la construcción de la herramienta política que se opuso al juarismo y al unicato en el 90. La conformación de la Unión Cívica como una especie de partido político distinto de la conformación que tenían los partidos hasta entonces, que eran partidos que se conformaban exclusivamente con el sentido de una competencia electoral, es decir, que eran coyunturales. Bueno, la Unión Cívica viene a traer esa particularidad de ser un partido que se conforma antes de que haya en el horizonte una cronología electoral categórica y clara. Obviamente iba a ser en 1892, era la fecha para la finalización del mandato constitucional de Juárez, Celman y Pellegrini. Pero esto se constituye en el 90, cuando la Unión Cívica de la Juventud ya se constituye en un partido que es más que un movimiento juvenil, y que congrega a todas esas figuras, que muchas de ellas venían de tener antecedentes y tradición y trayectoria en la vida cívica argentina, y que tiene la particularidad de reencauzar otra vez, y traerlo otra vez a la escena política a Leandro Alem, de la que él se había retirado en disidencia, cuando él pierde el debate por la federalización de Buenos Aires. Alem se retira de la política, vuelve convocado por los jóvenes que van a conformar la Unión Cívica de la Juventud, es decir, en 1889. Esos 9 años, 8 años y medio, 9 años que Alem está, vamos a decir, desaparecido de la escena política nacional, se lo recordaba como un gran tribuno, son años en los que Aristóbulo del Valle, todo lo contrario, tuvo un enorme protagonismo. Había sido, como les dije antes, senador nacional, y como senador nacional fue un verdadero opositor a ultranza, un defensor del Estado de Derecho, un defensor de los derechos del pueblo a participar en la organización de la estructura republicana de la República Argentina, y un defensor del Estado. Y acá me quiero detener unos instantes. Voy a tratar de ser cuidadoso con el tiempo, porque no quiero explayarme y pienso que después podemos intercambiar. A mí me interesa señalar 2 o 3 intervenciones que las tengo subrayadas, porque Aristóbulo del Valle, como senador, y antes de la Unión Cívica, pero también como senador de la Unión Cívica, porque él después es electo senador por la Unión Cívica, hace el juicio de las políticas económicas de los gobiernos del régimen. Nosotros conocemos a Del Valle como un jurista, un constitucionalista, un organizador del partido. Lo que no sabemos, y acá me interesa detenerme, o no sabemos o no le hemos dado atención, que el radicalismo construye una doctrina económica a posteriori, fundamentalmente la acción de Hipólito Yrigoyen en el gobierno, o sea, una doctrina de carácter postfundacional que tiene mucho que ver con el ejercicio, la legitimidad de ejercicio de gobierno, cuando Yrigoyen sienta las bases fundamentalmente de un Estado que interviene en la vida, en las relaciones de la vida económica, que interviene en función de trazar una planificación indicativa para el crecimiento del Estado. Y hay algunas intervenciones de Del Valle que me gusta señalar en el Senado. Por ejemplo, cuando dice que la orientación de la República Argentina es que los ferrocarriles deben ser de la nación.
deben ser de la nación. Irigoyen fue en eso también un continuador de estos principios que sentaba Del Valle antes de la existencia de la Unión Cívica Radical. Irigoyen impulsando la creación de ferrocarriles para el desarrollo nacional, y no desde la visión exclusivamente mercantilista que tenían por objeto el traslado de mercaderías desde la periferia al puerto con vistas a la exportación. Pensemos nada más en ese proyecto estratégico del ferrocarril a Guaytiquina o de los ferrocarriles al sur. A mí me interesa, tengo por ahí el famoso plan de desarrollo para la Patagonia que Irigoyen le hace hacer a su subsecretario de Obras Públicas, Enrique Zuleta, en la segunda presidencia de Hipólito Yrigoyen, que es un plan que no se llegó a poner en práctica porque sobrevino el golpe de Estado del 6 de septiembre del 30, del que dentro de unos días vamos a conmemorar los 90 años, que puso punto final a un plan que era estratégico para el desarrollo del sur argentino. Cuando se refiere a la exageración con la que el gobierno de Juárez Celman empezó a enajenar recursos estratégicos de la vida nacional, sostenía Aristóbulo del Valle, un país nuevo, que llama así a los capitales extranjeros y prodiga la tierra pública, sin discernimiento está amenazado de un serio y gravísimo peligro. Con respecto a la privatización famosa de Juárez Celman de las obras sanitarias, enajenando las obras de salubridad se compromete el destino de las generaciones que nos sucederán. Las empresas privadas, dice más adelante en otra sesión Aristóbulo del Valle, las empresas privadas administran bien con relación a sus intereses, no así cuando administran intereses ajenos. El criterio de la empresa privada es el lucro, mientras que el del Estado es su deber. Fíjense qué cercanía hay con la doctrina económica del radicalismo, y me refiero a Irigoyen, a Alvear, a Ilia, a Alfonsín. O sea, no viene de cualquier lado. No estamos hablando nada más que de derecho constitucional cuando hablamos de la ideología de Aristóbulo del Valle y cómo de alguna manera esa influencia del vallista quedó y caló hondo. Bueno, después, ahora voy a hacer una referencia a la relación de Del Valle con Hipólito Yrigoyen, que también sirve para despejar a veces algunas dudas que hay. Precisamente es que se resisten los monopolios privados. Por eso es que cuando se trata de un verdadero monopolio, todo el mundo admite que si ha de establecerse, sea en manos del fisco, no en manos particulares. Estamos hablando del siglo XIX, finales del siglo XIX. Son principios y valores que Del Valle plantea en el Senado, oponiéndose a la tendencia de lo que Irigoyen caracterizaría después con mucha claridad como el régimen, la orientación del régimen en materia económica. Hago una salvedad, no todo el régimen, no todos los integrantes del régimen pensaban lo mismo. Acá estamos refiriéndonos a cómo combatió y con cuánta fuerza combatió Del Valle el gobierno más liberal, que fue el de Juárez Celman. Porque Roca tenía algunas diferencias, y de hecho Julio Argentino Roca tenía una cierta concepción de proyecto nacional y consideraba que el Estado tenía una presencia, un rol a desempeñar. En cambio, en los tiempos de la Revolución del 90, la crisis económica, el desgobierno al que había asumido la República, el gobierno de Juárez, empezó a llevar a la enajenación de recursos estratégicos del Estado y fueron combatidos en soledad por este senador, que de alguna manera se anticipó ideológicamente a planteos doctrinarios e ideológicos que el radicalismo después sostendría durante varias décadas. Acá quiero decir, porque me referí a Hipólito Yrigoyen y a la influencia de Del Valle sobre Yrigoyen, siempre hubo una tendencia, una cercanía, yo me atrevo a decir que hasta afectiva, entre Aristóbulo del Valle y Hipólito Yrigoyen. Quien lo lleva a Yrigoyen a la Revolución del 90 no es Leandro Alem. Leandro Alem había sido determinante en los inicios de Yrigoyen en la militancia política, en ser comisario de Valvanera a los 20 años, en el cargo que ocupó como administrador de sellos y patentes durante el gobierno de Nicolás Avellaneda, pero Alem y Yrigoyen, sin necesidad de buscar el punto de la disociación entre ambos, que ya lo hemos tratado
hasta el hartazgo, me parece que es sobreabundante, pensaban en muchas cosas de modo diferente, actuaban de modo diferente. Y está bien, y estaba bien que así fuera, porque eran dos personas diferentes, con una formación distinta, con una concepción diferente. Aristóbulo del Valle es el que lo lleva a Hipólito Yrigoyen al parque, lo lleva a la Junta Revolucionaria antes del parque. Lo lleva porque está convencido, ve del Valle en ese joven que también se había alejado de la política, había tenido un paso muy fugaz por la política entre 1880 y 1882 como diputado provincial y como diputado nacional, pero sabía, conocía de ese joven que ejercía la docencia, que había obtenido sus cátedras de historia, de instrucción cívica y de filosofía del Consejo de Educación presidido por Sarmiento, de allí ya se conocían. O sea, ahí está bueno encontrar las grandes raíces sarmientinas en las que abrevó el radicalismo, y Del Valle lo lleva con la misión de ofrecerle la jefatura de policía de la Junta Revolucionaria en caso de que triunfe la Revolución del 90, porque consideraba que era un hombre con un carácter determinado, Hipólito Yrigoyen, y que la policía iba a tener que cumplir una función muy importante relativa a la seguridad de los ciudadanos y vecinos de la capital. Y en alguna oportunidad en la que ya cuando los amigos de Alem trabajaban para separar a Alem de Yrigoyen, o decir que Yrigoyen había traicionado a Alem, y tendieron un manto de dudas sobre las capacidades de Yrigoyen o sobre el compromiso de Yrigoyen con la Revolución del 90, hay una nota que está por ahí en las obras de Del Valle, donde Del Valle de puño y letra, Aristóbulo del Valle señala y se hace cargo, y dice, fui yo el que lo llevé a Hipólito Yrigoyen, y estoy tan seguro de su carácter y de su forma de actuar y de su moral altiva, que desmiento categóricamente que Yrigoyen no haya actuado, conteste con los principios revolucionarios del 90, que son los que le van a dar origen a la Unión Cívica Radical unos meses después. Siempre hubo entre ellos un especial respeto, tanto que el sobrino de Aristóbulo del Valle, acá está Jiménez Leme, que a lo mejor se reiría con lo que le voy a decir, los viejos radicales, los que lo conocieron, que nosotros lo decimos mal, decimos Delfort del Valle, los viejos radicales, muchos de ellos que Juan Carlos conoció como yo, el balbinaje, vamos a decir, decían Delfort, era un político de la provincia de Buenos Aires, por eso digo el balbinaje. Lo habían conocido, ya anciano, Delfort del Valle, que fue diputado y senador, hombre de la primera representación radical después del levantamiento de la abstención con la sanción de la ley Sáenz Peña, en alguna oportunidad lo había consultado a su tío, Aristóbulo, para ver qué hacía respecto de cómo jugar en esta lógica de las internas radicales que existieron siempre, toda la vida, no nos vamos a engañar entre nosotros. Y Aristóbulo le dijo, tú puedes irte con Hipólito a donde sea, porque con él siempre lo harás con dignidad. Esto fue un concepto de Aristóbulo del Valle a Delfort del Valle, que va a tener una trayectoria impoluta y, digamos, rectilínea al lado de Yrigoyen, dirigiendo el diario La Época, diputado nacional, presidente del comité, quiero decir, una figura de las que acompañaron a Yrigoyen de principio a fin, Delfort del Valle. Una figura extraordinaria. Entonces Aristóbulo tiene esos vínculos con el radicalismo de los que no se pueden desmentir. Categóricamente, Aristóbulo del Valle acepta el ministerio en 1893, cuando la crisis política de la Argentina hace que nadie tenga solución, un presidente malo como Luis Sáenz Peña, sin sustento político, había sido un presidente de compromiso, fue para impedir que llegara Roque Sáenz Peña a ser presidente, fue una maniobra de Carlos Pellegrini y Julio Argentino Roca, porque una vez hecho el acuerdo Mitre-Roca, ya, pero dividida la Unión Cívica, ya no le servía el acuerdo con Mitre. Entonces había que buscar un presidente que sirviera a los intereses que venían sirviendo otros anteriores presidentes. Pero era un presidente sin sustento, un hombre que venía de la magistratura, de la judicatura, don Luis Sáenz Peña. No era un carácter político, no era un líder, no era un jefe político. Y no tenía forma de encarrilar el país en 1893. En esa crisis, el consejo de Carlos Pellegrini fue, bueno, si nosotros no nos ponemos de acuerdo en ayudar al presidente, que lo llame a Del Valle, somos opositores, pero a lo mejor Del Valle tiene la solución. Y Del Valle acepta y forma gobierno, que lo quiere formar con los radicales, no aceptan, porque obviamente ni Alem ni Yrigoyen aceptan formar parte del gabinete que está formando
Aristóbulo del Valle con el presidente Sáenz Peña, con la idea de hacer una especie de revolución desde arriba. Esto también hay que decirlo. La visión de Del Valle de hacer la revolución desde arriba. Es un mes, son unos pocos días que él está a cargo del Ministerio de Guerra, pero de hecho es una especie de jefe de gabinete. Él se reserva el Ministerio de Guerra porque entiende la particular importancia que tiene el Ministerio de Guerra en un clima prerevolucionario como el que se estaba viviendo en la Argentina en 1893. Estallan revoluciones en varias provincias, Irigoyen dirige la de la provincia de Buenos Aires, Alem dirige la de la provincia de Santa Fe. De hecho, triunfan militarmente las revoluciones radicales. Ahí ya es demasiado tarde. Cuando el régimen reacciona, dice, no, esto se nos va de las manos. Entonces ahí lo vuelven a rodear a Luis Sáenz Peña, Roca, Pellegrini, y lo convencen de que lo desplace a Aristóbulo del Valle del Ministerio. Del Valle se había tomado el tren en Constitución y se había ido hasta La Plata a parlamentar con Hipólito Yrigoyen y con Juan Carlos Belgrano, que había sido elegido gobernador por la Asamblea de la Convención Radical de la Provincia de Buenos Aires. Era el gobernador revolucionario, el nieto, bisnieto de, sobrino nieto de Manuel Belgrano, casado con una nieta de Manuel Belgrano, Juan Carlos Belgrano. Así que extraordinaria esa actuación de Aristóbulo del Valle, que habla face to face con Irigoyen respecto de cómo son las condiciones para lograr la pacificación. De hecho, acuerda entregarle la provincia de Buenos Aires y le dice, no, voy a Buenos Aires para que el presidente me haga el decreto y me nombre a mí como interventor de la provincia y yo voy a garantizar la vigencia de la Constitución, del sufragio, para que la revolución gane. Y de hecho, cuando llega a Buenos Aires se encuentra con que Luis Sáenz Peña le pide la renuncia. Eso lo derrumba emocionalmente a Aristóbulo del Valle porque se siente traicionado por el presidente. Él le aceptó el encargo de formar gobierno a un presidente que no tenía ningún prestigio ni ningún sustento de poder, y en un determinado momento el presidente le saca el banquito. El presidente rearma su alianza de gobierno, fundamentalmente con esa sociedad tan exitosa política que hubo del 80 a principios desde 1880 hasta principios del siglo, que era Roca Pellegrini, Pellegrini Roca, podría ser de cualquiera de las dos formas, y ahí es cuando cae el Ministerio del Valle. Del Valle quería gobernar la provincia de Buenos Aires, hacerse cargo como interventor para empezar a impulsar el saneamiento electoral que permitiera a la ciudadanía argentina tener un protagonismo diferente, que es algo que se va a lograr varios años después, cuando Irigoyen, manteniendo la estrategia revolucionaria, la revolución y la abstención revolucionaria, Irigoyen va a llevar al régimen a entender que no hay forma de salir del atolladero institucional argentino, sino es con una solución pacífica que evite el ciclo de revoluciones permanentes a través del saneamiento de la verdad electoral. Yo tengo para mí que de alguna manera también dudaban de que el radicalismo pudiera ganar una elección verdaderamente limpia. Como que era más probable que el país ratificara en elecciones libres al sector político que lo conducía, bien o mal, lo conducía desde la reorganización, desde la organización nacional, desde la Constitución y sobre todo desde el 80. Del Valle va a vivir esos últimos años, que les digo, posteriores a su paso por el Ministerio de Guerra y después de haber sido el nervio motor de la Revolución del 90, otra vez, como les señalaba antes, dedicado fundamentalmente a su profesión de abogado y fundamentalmente a la cátedra de Derecho Constitucional en la Universidad de Buenos Aires. Y también en el periodismo. En 1894, 1895, Aristóbulo del Valle, ese es un periodo sobre el cual hay poca luz de la historia radical. Es un periodo con poca luz. Del Valle tiene mucho protagonismo en el 90, en el 91, que es el surgimiento del radicalismo, de la Unión Cívica primero, de la Unión Cívica Radical después. Pero Del Valle tiene participación en ese radicalismo de los años 93, 94, 95, en los cuales el partido todavía tiene una vocación revolucionaria de defensa de las instituciones, pero haciendo fundamentalmente hincapié en el derecho de resistencia contra la opresión. Por acá tengo una intervención parlamentaria más de Del Valle, senador, que quería señalarles para todo el progreso humano
es obra de la idea revolucionaria. La democracia es la revolución contra el privilegio de las castas, la soberanía popular contra el derecho divino, la libertad de los esclavos contra leyes inhumanas que permiten que un hombre pueda hacer la cosa de otro hombre. Así pensaba y hablaba Aristóbulo del Valle, un hombre con una formación muy sólida. Y en esos años, ese radicalismo que era revolucionario, pero participaba de la vida electoral. La novedad la va a traer Irigoyen después con la herramienta sensacional y extraordinaria de la abstención revolucionaria, que los deja a los conservadores, a la oligarquía, voy a decir la palabra oligarquía conservadora, que detentaba el poder, los deja prácticamente inermes. Dice, pero ¿cómo? Es una abstención revolucionaria que nos deslegitima, porque Alem, el radicalismo conducido por Alem, 92, 93, es el partido que concurre a elecciones, donde el falseamiento de la verdad electoral, las candidaturas canónicas, hacían que el radicalismo perdiera esas elecciones, con lo cual la frustración era doble, porque era enorme el esfuerzo de la organización de un partido con una nueva estructura, con una estructura casi, yo les podría decir, ahí tiene mucho hincapié, mucha protagonismo del Valle en el modelo de los partidos norteamericanos, fundamentalmente el Great of Party, ¿no? El republicano del que estamos hablando en estos días, después de la convención. Bueno, ahora han cambiado mucho las cosas, la convención de ese gran partido proclamó a Donald Trump, pero bueno, era un partido, era un partido con una muy fuerte base popular, el Partido Republicano de los Estados Unidos. Ese modelo de convenciones casi que eran una reproducción del órgano legislativo, con delegaciones de todo el interior, de todas las provincias, ese modelo lo trajo del Valle. Y en eso fue un buen compañero de Leandro Alem, en la organización del radicalismo, en esa primera carta orgánica del 92. Me parece importante también señalarlo. Pero ese radicalismo que está organizado en toda la República y que tiene presencia en toda la República, va a elecciones y se las roban. Y eso también explica un poco cómo se exacerba el carácter ya de por sí depresivo de Leandro Alem, del que se han dicho tantas cosas, pero también sabemos que esta depresión crónica que lo afectaba en alguna ocasión antes de ese fatídico anochecer del 1 de julio de 1896, cuando se quita la vida, había tenido por lo menos 2 intentos más, y esto es un testimonio que nos ha brindado en reiteradas oportunidades Hipólito Solari Irigoyen, basándose en lo que le había contado a él su abuela, Sara Bonorino de Irigoyen, la esposa de Martín Irigoyen, el coronel Martín de Irigoyen, sobrino de Alem y muy cercano en el afecto a Leandro. Era muy depresivo Alem y había tenido por lo menos 2 intentos anteriores de suicidio. Bueno, Alem busca en determinado momento poner fin a su vida, que esto se dice poco, en un duelo epistolar donde se pelea con Carlos Pellegrini en 1894, porque Alem estaba buscando de alguna manera poner fin a su vida. Y un duelo tenía que ver también con lo que eran las pautas culturales y políticas de la época. El duelo estaba visto como algo de jerarquía, ¿no? De altivez, y morir en un duelo también era bien visto, estaba bien considerado. Ese duelo contra Carlos Pellegrini, que trató de incentivar Leandro Alem, hubiese sido una tragedia nacional. 2 figuras públicas de renombre, uno expresidente de la República, el otro un senador de la República y jefe del partido de la oposición. Fue una crisis, por todos los medios buscaron impedirlo, se formó un tribunal de honor. Uno de los 2 padrinos de Leandro Alem era Aristóbulo del Valle. Uno de los 2 padrinos era Aristóbulo del Valle. Y Aristóbulo del Valle, en consonancia con el otro padrino y con los padrinos de Carlos Pellegrini y con el Tribunal de Honor que se había formado, Tribunal de Honor integrado por José Balisto Uriburu, Uriburu era el presidente en ese momento, por Bartolomé Mitre, por Julio Argentino Roca y otra personalidad más de esa época que no recuerdo en este momento, emitieron el laudo en el sentido que no se habían puesto en duda las condiciones morales de los 2 duelistas, con lo cual se declaró desierto, no se podía producir el duelo. Eso fue también un golpe anímico para Alem terrible. Aristóbulo del Valle en ese último año de vida de los 2, porque Aristóbulo, como les dije, se muere en enero, el 29 de enero de 1896,
es decir, unos meses antes de que Alem se suicide. Eso también es otro golpe que lo derriba anímicamente a Alem. Aristóbulo del Valle en el 95 estaba muy decidido a seguir en la construcción de la estructura política del radicalismo, y estaba en un emprendimiento que se ha dicho poco, que es la compra de un diario que en ese momento tenía mucha tirada. Ustedes saben que los diarios en esa época eran, claro, los diarios eran fundamentales para la lucha política. Cada hoja, cada diario, cada periódico tenía un principio, tenía un líder, un candidato y una línea a la que responder. Bueno, Aristóbulo del Valle estuvo detrás de la compra del diario El Argentino, que es un periódico radical muy, 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 seguramente algún coleccionista debe tener algún ejemplar todavía, pero que fue pensado como herramienta de lucha política para el radicalismo, y Aristóbulo del Valle estuvo en ese emprendimiento. La idea era precisamente que esa hoja, ese periódico, sirviera a la lucha electoral del radicalismo. La muerte prematura, producto del derrame cerebral, cegó su vida tempranamente, si no me equivoco, tenía 51 años. En 1896, 29 de enero, y bueno, lo deja Alem sin su compañero de banca, su compañero de la vida política, de la vida universitaria. Sin lugar a dudas fue una tragedia, pero en Aristóbulo del Valle los radicales deberíamos, al menos, considerar incorporarlo a nuestra iconografía de próceres fundadores. Yo tengo en mi poder un magnífico álbum que editó el gobierno de Hipólito Yrigoyen al finalizar el mandato en 1922, y cuando en las primeras páginas figuran las figuras, además del presidente de la República, el nuevo presidente, el presidente electo, Marcelo Torcuato Valver, figura como fundadores. Está después si quieren se los voy a compartir, les comparto la imagen, la página dedicada a Leandro Alem, y una somera biografía, y una página dedicada a Aristóbulo del Valle, y una somera biografía. Bueno, espero no haber sido demasiado largo y demasiado aburrido, pero yo estoy predispuesto para un diálogo con ustedes, si lo consideran como ustedes, con la modalidad que determine el moderador y el observatorio. Bueno, Gracias. muchas gracias por esta primera parte, Diego. Vamos a dar lectura a algunos oyentes presentes en esta reunión. Nahuel agradece desde Lanús, Orlando del Valle Jaime desde 3 de febrero, la invitación, Miriam de Petris de Bedia, distrito de Leandro Alem también, y desde Dolores, Juan Carlos Valente, la ciudad natal de Aristóbulo del Valle. Son algunos de los participantes. Bueno, después también tenés saludos por tu charla. Y la primera pregunta es, ¿la Argentina necesita una política? ¿Qué opinión, una escuela política, qué opinión tenés sobre este punto? Aunque es medio, no está sobre el tema, pero está formulado, no vamos a negar la libertad de preguntar. Es un tema amplio, es un tema muy amplio. Lo que yo quiero sí señalar es que la escuela política en la Argentina eran los partidos políticos. El sistema de partidos de la República Argentina fue escuela de gobierno durante muchísimos años, particularmente la Unión Cívica Radical. Yo creo que todos los que estamos acá hoy reunidos y charlando hemos vivido una realidad partidaria muy diferente de la que se vive hoy, donde había que leer, donde había que estar informado, donde había que discutir, analizar y debatir con respeto. A nosotros se nos inculcaba el hábito de la lectura, de la formación política. Somos de distintas generaciones los que estamos hoy acá. Y me parece que el radicalismo como escuela de formación política es insoslayable. El radicalismo ha trascendido, más allá, esto puede despertar algún tipo de, no digo polémica, pero sí que puede no ser aceptado por todos o no haber consenso. Pero yo creo que el radicalismo tiene un aporte muy grande como partido político, pero también más allá de lo electoral. Desde el punto de vista de la cultura política en la Argentina, la presencia del radicalismo es insoslayable. No se puede entender la cultura argentina sin entender al radicalismo. Bueno, tenés varios elogios más, que la grandeza de Alem y del Valle para hacer la visión y acción que pusieron al partido, de Eduardo
Pisani, bueno, excelente exposición de Nicolás Breglia también, de Guillermo López A. Bueno, te voy a dar un enfoque. Esta semana que yo sabía que iba a charlar con vos, le hice una pregunta a un experto en historia militar sobre la dimensión de la revolución del parque, porque ellos consideran que una cosa es un combate, que es un enfrentamiento que puede ser casual, pequeño, y otra una batalla, que son las que definen las políticas posteriores. Y él me dice, mira, militarmente fue un combate porque estuvo en un lugar solo, no fue una batalla de esas clásicas como Agincourt, Waterloo, bueno, hay varias que definen las políticas posteriores. Pero dice, a pesar de que fue militarmente acotada, había otros combates que se estaban librando, que eran la parte política, financiera, económica, etc. Si querés agregar algo que vos sobre este tema conocés bastante. No, coincido con esa visión. Además, la decisión del jefe militar de la revolución, que es el general Manuel Campos, de tomar el parque, era una decisión de la Junta Revolucionaria, tomar el parque porque era la base donde estaba el polvorín, donde estaban las municiones, los armamentos, pero no salir del parque era otra decisión que también. Y ahí es donde se produce vamos a decir, la encerrona revolucionaria. Pero, de hecho, esa encerrona revolucionaria igual tuvo eficacia en muchos aspectos porque los combates siguieron. De hecho, la escuadra naval no se rindió, costó mucho que se rindiera la escuadra naval cuando se había firmado, no se había firmado, se había acordado el cese al fuego para disponer por curar heridos, disponer de los cadáveres de los fallecidos. La figura de Del Valle en ese armisticio verbal fue fundamental. El que salió del parque con bandera a hablar con los jefes del gobierno todavía, en ese momento ya Juárez seguía siendo presidente, pero no tenía el poder estaba en el vicepresidente, que además había sido ministro de guerra de Roca, Carlos Pellegrini, y el ministro de guerra de Juárez, que era el general Nicolás Levalle. Y cuando negocian el alto al fuego, la escuadra militar seguía bombardeando, la escuadra naval seguía bombardeando Buenos Aires. O sea, coincido con esta apreciación, fue un combate con repercusiones políticas mayores a las que fueron propiamente dichas desde lo militar. Aunque en lo militar se estuvo recluido en el circuito de lo que era el parque de artillería y alrededores, porque había, como bien saben todos los presentes, cantones y barricadas en los alrededores, pero no se extendió mucho más allá geográficamente de lo que hoy diríamos el macrocentro de Buenos Aires, no fue mucho más allá. Es famosa la fotografía esa de los revolucionarios en el cantón de Piedad y Talcahuano, que es Bartolomé Mitre y Talcahuano. Y alguna vez hemos hecho algún recorrido patrimonial identificando lugares donde hubo cantones. De hecho, yo recomiendo mucho el libro de un historiador marxista, que creo que es el que hizo el mejor libro de la Revolución del 90, que era Luis V. Somi, con doble M, La Revolución del 90, y está detallado los lugares donde estuvieron asentados los cantones revolucionarios. Me parece el mejor libro, la mejor fuente para la Revolución del 90, obviamente. Pero sí, coincido con que militarmente tuvo repercusión y que además en simultáneo con el combate militar había combates políticos, combates económicos y combates institucionales. No hay que olvidarse que en determinado momento, con la excusa de preservar la figura presidencial, no fuese cosa que la revolución lograra tomar la sede del gobierno, alguien lo convence con buen tino, mal tino por parte del presidente, que se tome el tren y se vaya, y deje la capital. Ese fue su peor error, el peor error de Juárez Celman, porque se lo sacan de encima Roca y Pellegrini, que la verdad que eran un dúo extraordinario, y cuando Juárez Celman advierte que él no puede estar lejos del epicentro donde se produce la rebelión, y regresa, pero ya está vaciado de poder político, porque la crisis la conjuran el vicepresidente a cargo del Ejecutivo y Julio Argentino Roca, que en ese momento no era nada. Después se convierte en ministro del Interior, nada menos, había sido presidente de la República y aceptó ser ministro del Interior, pero una suerte de jefe de gabinete, de Carlos Pellegrini,
que en ese momento, después cuando logran que renuncie Juárez Semán, porque Juárez Semán finalmente advierte que él tiene que cargar con toda la culpa, pero también se jugaba la interna del gobierno en esa revolución. Bueno, acá hay una inquietud que es del joven Nahuel, que es de la Juventud Radical, y dice, es triste porque hay cientos de fundadores que deberían ser más recordados, además de Aristóbulo, dice Martín Torino, Juan Pose, Bernardo de Irigoyen, y ni que hablar de Francisco Barroteveña, bueno, que estuvo en el mitin del Frontón, todo. ¿Alguna consideración para este joven que se ha mostrado interesado en nuestra historia? Él tiene una página que la está moviendo muy bien en Instagram, Sí. y hay una difusión sobre las personalidades, muchas de ellas fundacionales, otras no, pero es un buen trabajo. Yo creo que hoy hay más conciencia en la juventud, también empieza a haber más conciencia de lo vasto que fue el armado, la construcción del radicalismo como herramienta, y cuántas figuras importantes quedaron un poco de lado, pero porque la historia siempre le reserva los lugares de privilegio a los más destacados. Si llegó a presidente, si fundó, pero hubo otras, algunas las mencionó Nahuel recién y me parece muy apropiado. De hecho, yo este año escribí un pequeño articulito a comienzos de año porque quise recordar a Bernardo de Irigoyen, el primer gobernador radical el segundo, perdón, gobernador radical de la provincia de Buenos Aires, porque el primero fue Juan Carlos Belgrano, el sobrino de Manuel Belgrano, que fue elegido por la Asamblea Revolucionaria de 1893. Pero electoralmente, Bernardo Irigoyen fue el primer candidato a gobernador. Es medio polémico porque la Unión Cívica Radical de la provincia de Buenos Aires se encontraba disuelta en ese momento. Fue la famosa decisión de Hipólito Yrigoyen como presidente del partido, del Comité Provincia, de disolver la Unión Cívica Radical en la provincia para restarle apoyo a la política de las paralelas que impulsaba Bernardo de Irigoyen junto con los mitristas desde el Comité Nacional de la Unión Cívica Radical. Bueno, pero Bernardo se convirtió en gobernador de la provincia y su vicegobernador fue nada menos que el ingeniero Alfredo de Marchi, que después va a ser ministro de Agricultura de Hipólito Yrigoyen. Claro, acá Gabriel nos resalta la importancia que tenían las reuniones que hacía Aristóbulo del Valle para cambiar de ideas sobre los medios, para levantar el espíritu público, y cada vez cobraba más importancia. Dice, me interesa si se puede ampliar un poco la relación de Del Valle con los clubes políticos. Por ejemplo, el Club Independiente de la Unión Cívica de la Parroquia de San Telmo. Se puede ver una placa homenaje en la esquina defensa de Humberto I, actual Bar Dorrego. Esa es la inquietud, Diego. En los Altos, donde hoy está el taller de Juan Carlos Paliarols, el amigo, orfebre, también radical, fue donde se fundó ese primer comité independiente de la Unión Civil, que fue una política impulsada básicamente por Aristóbulo del Valle, como señala Gabriel muy acertadamente. En esa explosión que tuvo la Unión Cívica como partido, formado no ante la urgencia electoral, sino porque era el espíritu público que estaba efervescente ante la crisis, fines de 1889, principios de 1890, se empezaron a formar esos clubs, los antecesores de nuestros comités, de nuestros ateneos, y se formaban en los barrios de la ciudad de Buenos Aires, en las ciudades y los pueblos del interior, y fundamentalmente, y les daba mucha importancia a Aristóbulo del Valle porque era tomado un poco por la idea del Valle de la organización política norteamericana, que era un sistema que, como especialista y experto él en organización constitucional, él había seguido muy de cerca, ¿sí? Tenía mucha importancia, y además tenía eran muy concurridas esas reuniones a las que se refiere Gabriel en el estudio de la calle Rivadavia 563, que era prácticamente la jabonería de Vieites que tenía establecida Aristóbulo del Valle antes de la Revolución del 90 y después también. De hecho, se muere en el estudio jurídico Aristóbulo del Valle, se muere ahí. Claro. Acá Eduardo pregunta si Bernardo de Irigoyen fue el primer candidato radical a presidente. Y Juan Carlos le dice, claro, sí, en la Revolución del 93. ¿Qué podés agregar? No, de la Revolución del 93 lo que señalábamos recién, que es una revolución política y militarmente triunfante. De hecho, el gobernador de la provincia de Buenos Aires
desalojó la Casa de Gobierno, no quiso caer en manos de los revolucionarios tomaron el gobierno en la provincia de Buenos Aires. En la provincia, la revolución del 93 estalló como un mecanismo de relojería en simultáneo, al mismo tiempo, en todos los partidos de la provincia. Y eso solamente se debe al genio organizativo de la figura que a nosotros nos convoca siempre, que es Hipólito Yrigoyen, que tenía esa capacidad organizativa. Reconozcamos que acá los tenemos a los dos en dos lados diferentes, porque Yrigoyen es el jefe de la Unión Cívica Radical de la provincia de Buenos Aires, partido opositor revolucionario que lucha por tomar el poder, y Del Valle está en ese momento a cargo del Ministerio de Guerra, es la autoridad política del Estado argentino. Y cuando se decide a tomar el tren y se va a La Plata a conferenciar con Hipólito Yrigoyen, lo hace porque está anteponiendo el sentido de la búsqueda de la paz, pero al mismo tiempo del resguardar todo lo posible los principios institucionales. En ese sentido me parece que la acción de los dos es sumamente rescatable, porque no se puede decir que Yrigoyen no haya sido intransigente, pero Yrigoyen no era intransigente ante cualquier cosa, era intransigente en los principios, pero no era intransigente frente a las personas. Si el ministro de Guerra lo quería ver y se iba hasta, no lo puso preso, ni lo hizo fusilar porque era intransigente, no. Lo recibió, dialogaron, llegaron a un punto de acuerdo que después no se pudo concretar. Pero bueno, en eso a Yrigoyen lo vamos a encontrar muchas veces en la historia nacional, haciendo o diciendo, sosteniendo posiciones que demuestran que la intransigencia tenía que ver con los principios y no con las actitudes o con las personas. Te formulo dos preguntas. Juan Carlos, después de haber dicho que sí, Bernardo Yrigoyen había sido candidato, y pregunta, luego de la revolución del 93, ¿no fue un error de Yrigoyen liberar a Carlos Pellegrini, que había sido apresado en Aedo? Esa es una parte. Y la otra, que la hace Eduardo, ¿qué podés referir sobre el diario La Época y su influencia en los gobiernos radicales? Sobre la candidatura de Bernardo Yrigoyen es así porque la convención, en la convención radical, después que se produce la ruptura de la Unión Cívica, la fórmula de la Unión Cívica era Bartolomé Mitre, Bernardo Yrigoyen. Cuando Mitre se va porque quiere hacer el acuerdo, acepta el acuerdo con Roca y se produce la ruptura de la Unión Cívica Radical se organiza como partido, tiene su propia carta orgánica, su convención, y esa convención es la que proclama la primera fórmula radical, cuyo candidato a presidente es Bernardo Yrigoyen y su candidato a vicepresidente es Juan Mamerto Garro, cordobés, un hombre del que se habla poco, también hace falta hablar de él. Sobre el otro tema de la pregunta... El tema era si no fue un error de Yrigoyen liberar a Carlos Pellegrini, que había sido apresado en Aedo. Es una pregunta capciosa, y seguramente, a ver, nadie hace política sin equivocarse. Todos cometieron y cometemos errores en política, evidentemente. Yo estoy seguro que Yrigoyen tuvo un gesto que tiene que ver con esto que señalaba respecto de la intransigencia en los principios, no frente a las personas. ¿De qué le servía a Yrigoyen, como jefe revolucionario de una revolución triunfante, tener demorado a Carlos Pellegrini, que no era nada, porque Carlos Pellegrini no estaba desempeñando en ese momento ningún cargo? Estaba en un tren que quedó varado por efecto porque lo detienen fuerzas revolucionarias, como señala bien Juan Carlos, ¿no? ¿Fue Juan Carlos? En Aedo. Sí. Hasta que Yrigoyen da la orden como jefe revolucionario de que liberen el tren y lo dejen seguir, de esa manera llega a la capital, y ahí es cuando Carlos Pellegrini lo convence, así como lo había convencido a Sáenz Peña, que le ofreciera el ministerio a Del Valle, le dice, sáquese de encima este loco porque terminamos con la revolución en la Casa de Gobierno. O sea, se daba cuenta Pellegrini cómo era la cosa. Ahora, Yrigoyen, yo creo que ahí tuvo un gesto de caballerosidad que además lo tuvo muchas veces en su vida Yrigoyen. De hecho, en estos días nos vamos a acordar de cuando el general Luis de Lepiane, que era el ministro de Guerra, le dice, los tengo a todos los conspiradores señalados, los pongo presos, dice, y no hay revolución que valga, o sea, no hubiera habido golpe del 30. Yrigoyen desconfió y dijo, así son todos unos palanganas. Tenía razón, eran unos palanganas, porque la verdad que la revolución del 6 de septiembre del 30, si la analizamos un poquito descarnadamente, entendemos que con un par de morteros y ametralladoras la hubiéramos terminado. Si se hubieran puesto, en lugar de la bandera de Parlamento, el vicepresidente Enrique Martínez en la Casa de Gobierno hubiera
hubiera hecho actuar a las fuerzas leales, que las fuerzas militares eran significativamente más numerosas que las fuerzas que se habían sublevado. De hecho, contando a los pocos cadetes, a los cadetes del colegio militar que participaron del desfile que encabezó Uriburu, no fueron más de 2.000 personas las que llegaron a la Casa de Gobierno. Entonces, también hay que ponerlo en su... Fue medio como una cosa de Francachela, que llegó hasta ahí porque tenía que llegar. La fatalidad de la historia y del destino. Irigoyen solía tener esa... Yo estoy seguro que si lo hubiera dejado preso Uriburu no hubiera habido revolución ni nada. Lo que sí les quiero señalar es que la revolución del 30 tuvo un componente civil muy importante. Nosotros solemos decir el golpe militar. Y fue menos militar que todos los demás golpes, el del 30. El del 30 fue un golpe cívico-militar. Fue un acto subversivo producido por una parte de la oposición política a Irigoyen, por una parte importante del movimiento estudiantil universitario y por algunos jefes militares de distintas tendencias, porque además ni siquiera pensaban todos igual. De hecho, Uriburu era neocorporativista y Justo era más bien un liberal que lo que no quería era que gobernaran los radicales, porque el radicalismo era la chusma. Entonces, por eso se termina imponiendo la visión de Justo de hacer un simulacro de elecciones durante los años 30 y se consagra el fraude patriótico. Ahora, Uriburu lo que quería era cambiar la Constitución, establecer un mecanismo de representación corporativa, porque pensaba que el problema de fondo era la democracia. El problema radicaba en que la democracia era el gobierno de los más y por ende de los menos aptos. Esa era la visión que tenía José Félix Uriburu. Si Irigoyen lo hubiera dejado preso esa semana del 30, probablemente no hubiera estado Uriburu a cargo de la presidencia, pero probablemente hubiera habido golpe igual, porque conspiración había en forma permanente. Un día tenemos que hablar en serio de la Revolución del 30. Bueno, y la segunda parte era, ¿qué podés referir sobre el diario La Época y su influencia en los gobiernos radicales? La Época es el diario que tantas veces le han endilgado el diario de Irigoyen, escribirle el diario Irigoyen. En realidad no era que le escribían el diario Irigoyen, era el diario de Irigoyen, era el diario que se había formado como herramienta política, una herramienta de periodismo y de lucha política gráfica. Todos los diarios tenían un sentido político. El radicalismo tuvo, así como señalé el Argentino, que es de finales del siglo XIX, señalo La Época, que es el diario que acompaña a la gestión radical. Es un diario oficialista. De hecho, siempre el director de La Época tenía la costumbre de tomar un café. Fueron distintos los directores del diario La Época. Señalé en algún momento a Delfort del Valle, que fue director un tiempo, pero el otro día también me acordaba de un gran escritor que ganó en determinado momento un premio de poesía, que fue diputado radical, justamente, ahora se me fue el nombre, pero Víctor Juan Guillot, que es el famoso escándalo del Palomar, tomaban café con el presidente Irigoyen, o con Irigoyen en Brasil, cuando no era presidente, para sacarle un poco las impresiones de Irigoyen y armar la editorial del día, el editorial del día. El diario La Época, el editorial, señalaba fundamentalmente el pensamiento no de la dirección del diario, sino la orientación política de Hipólito Yrigoyen. Bueno, alguna reflexión final, y como siempre pedimos, ¿cuál sería el hilo conductor entre Aristóbulo del Valle y nuestra época? O bueno, la reflexión que te merezca para terminar esta exposición. Yo creo que Aristóbulo del Valle tiene mucho más para enseñarnos que lo que nosotros nos podemos imaginar. Me parece que en la construcción del ideario radical hay influencias cruzadas, hay un protagonismo indudable de Leandro Alem, de Hipólito Yrigoyen. Ese liberalismo político que no nos viene de Alberdi, sino que nos viene de Sarmiento, por eso hice especial referencia. Bueno, Aristóbulo del Valle es un poco vamos a decir, el nexo coordinante en términos idiomáticos, lingüísticos, entre esa tradición sarmientina y la del radicalismo. Y me interesa sobre todo el tema del pensamiento económico de Del Valle, porque creo que además era un tipo sumamente lúcido y que además marcó
para el radicalismo una línea en la que podemos diferenciar respecto de concepciones erradas. El radicalismo en la economía nunca fue estatista, sino que fue intervencionista. El radicalismo en el gobierno y en la oposición defendió la posición del Estado como el Estado interventor en la vida económica, pero siempre con el objetivo fundamental de la ideología, de la doctrina radical, que es la consecución del bien común, del bienestar general. Me parece que ahí Aristóbulo del Valle nos hizo un aporte muy importante desde lo doctrinario, y creo que en gran medida muchas de las medidas o de los programas económicos, políticos que desarrolló el radicalismo en el gobierno, o que los ha tenido como bandera de lucha, encuentran su fundamento doctrinario en la línea de Aristóbulo del Valle. Bueno, Diego, agradecemos a los participantes de la sala por sus preguntas y su concurrencia, a vos por tu charla, que muchos participantes te han felicitado, les ha encantado, y bueno, esperemos vernos en otra fecha, y que en nombre del Observatorio de Calidad Republicana y la UNSA, te agradecemos esta grata charla y esta demostración de conocimiento que has dado. Muchas gracias, muy buenas tardes. El agradecido soy yo. Un abrazo a todos y todas. Para los demás amigos, el próximo jueves va a estar el doctor Nicolás Breglia, que hablará sobre política y masonería, para seguir con estas reuniones de la UNSA y el Observatorio de Calidad Republicana. Amigos, muy buenas tardes. Gracias a todos. Chao, Diego, hasta luego. Chao, Juanca.